Muy buenos días. El domingo nos preguntábamos por qué este capítulo 3 del Evangelio de Marcos se encuentra en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros hoy a través del capítulo 3 de Marcos? Bueno, bajo la guía del Espíritu Santo y su ministerio de iluminación, podríamos sacar muchas cosas diferentes. Pero nosotros hemos pensado en que a través de este capítulo Dios quiere decirnos, tengo un plan para ti, tengo un plan para tu vida. Y ese plan, en primer lugar, tiene que ver con una misión que implica bendecir a otras personas, en primer lugar. En segundo lugar, una misión que implica soportar situaciones difíciles, cargas, incomodidades, servir al Señor con alegría, aún en medio de sufrimiento. Pero también, y hoy nos vamos a ocupar de eso, una misión que implica entrenar a otros, preparar a otros. Y es lo que nos relata el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó a quienes él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran el poder de echar fuera demonios. Los 12 fueron Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Ayer mencioné que en un comentario de los que consulto habitualmente encontré el siguiente título para este capítulo: El siervo, las multitudes y el reino. Y el escritor dice que se sugieren 3 respuestas de Jesús al acoso de las multitudes que se agolpaban sobre él. De eso hablamos en el día de ayer. En primer lugar, fundó una nueva nación. Al escoger 12 apóstoles, luego meditaremos en esto, él estaba fundando una nueva nación. Luego estableció una nueva familia al señalar a los que hacen la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, anunció un nuevo reino, porque el reino de Satanás comenzó a ser sacudido por la presencia del Rey de Reyes, que liberaba a las personas oprimidas y esclavizadas y endemoniadas. En su evangelio, Lucas informa de que Jesús subió al monte y pasó la noche orando a Dios. Lucas capítulo 6, verso 12. Una vez que estuvo en comunión con el Padre, tomó la decisión de escoger a 12 de aquellos hombres que serían designados como sus apóstoles o enviados. El número de los discípulos es significativo, porque hubieron 12 tribus en la nación de Israel. En Génesis, Dios comenzó con los 12 hijos de Jacob y en Éxodo los desarrolló hasta que fueron una nación poderosa. Israel fue escogida para traer al mundo al Mesías y para que por medio de él todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, lo dicen claramente. Sin embargo, la nación de Israel había declinado espiritualmente y estaba lista para rechazar a su propio Mesías. Dios tenía que establecer una nación santa, pueblo adquirido por Dios, dirá Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Y los 12 apóstoles eran el núcleo de esta nueva nación espiritual que el Señor Jesucristo estaba fundando. Por eso es que Jesús pasó toda la noche en oración antes de escoger
a estos 12 hombres. Y cuando los seleccionó tenía 3 propósitos en mente: prepararlos mediante el ejemplo y la enseñanza personal en primer lugar, luego enviarlos a predicar el Evangelio y también darles autoridad para sanar y echar fuera demonios. Estos 12 hombres podrían así ser capaces de continuar la obra de Jesús cuando Él regresara al Padre, y podrían preparar a otros para realizar el ministerio después de ellos. Más tarde el apóstol Pablo se lo diría a Timoteo: esto encarga a personas fieles que sean también preparados, capaces de equipar a otros. Así que estos hombres eran separados para estar con Jesús de una manera especial, porque para ponerse delante de otros es necesario pasar tiempo con el Señor. Ahora, vamos a notar algunas cosas relevantes de estos versículos. En primer lugar, que la iniciativa fue de Jesús. Él llamó a los que Él quiso. Él los designó. La obra de los 12 comienza con la voluntad soberana del Maestro. Todo creyente que emprende un ministerio debe tener ese respaldo, la certeza de que está respondiendo al llamado y a la voluntad del Señor. El domingo mencionábamos Juan capítulo 15 y versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Qué hermoso es saber que Él nos ha escogido, Él nos señaló, Él nos conoció, Él nos llamó. Todo por gracia. Cuán agradecidos debemos estar de que la luz de Dios haya resplandecido en nuestros corazones. Pero en segundo lugar, Jesús les llamó. Esa voluntad se hace efectiva en medio de un llamado. Cuando vamos a comenzar un ministerio, sea el que sea, debe existir ese llamado. Quizás sea por medio de los responsables que nos hacen una propuesta o muestran una necesidad, ya sea por la solicitud de alguien necesitado o por una puerta que se abre como una oportunidad. Dios tiene maneras muy variadas de hacer resonar su llamado en nuestros corazones, pero eso es lo importante, saber que el llamado viene de lo alto. También se nos dice que les llamó y les apartó para que estuvieran con Él. Jesús quería prepararlos y se trataba de una formación espiritual que solo podría ser llevada a cabo en comunión íntima con Él. El mensaje que los enviados de Jesús habrían de llevar tendrían que aprenderlo a sus pies. Si tú no aprendes a vivir en comunión con el Señor diariamente, no tendrás nada que decir, nada que comunicar. Nuestra vida cristiana depende de eso, de nuestra comunión diaria, de buscar al Señor, de vivir en comunión con Él. Es allí donde nos alimentamos, esa es la fuente de la que bebemos. Eso es a lo que el Espíritu de Dios nos mueve, a buscar al Señor día tras día en oración, en lectura de la palabra, en estudio de la Biblia, en recibir de parte de Dios lo que Él quiere que nosotros comuniquemos en la misión a la que Él nos llama y nos convoca. Pero también nos dice allí que quería enviarlos a predicar. El propósito era llegar a las almas perdidas. Tenían que comunicar vida y esperanza, y para eso les dio autoridad, para liberar a las personas del poder opresivo de Satanás.
Así todo ministerio contempla un aspecto privado y público, una preparación para la predicación, el ser equipados y luego enviados. Vivir en comunión para tener poder y depender del Señor para alcanzar la victoria, para llegar a los corazones necesitados y hacerlos con eficacia, hacerlo con gozo. Esto es lo que experimentó Pablo, por ejemplo, cuando salía en sus viajes misioneros, llegando a Filipos, entrando en Tesalónica, llegando a Atenas, a Corinto, a Roma. El mensaje del Evangelio, el poder, la efectividad dependen de que vivamos en comunión íntima con Dios. Por eso el apóstol Pablo oraba por los filipenses y decía que ellos experimentaran el amor de Dios y que ese amor se manifestara en un conocimiento que les hiciera aptos para comunicar bendición, para cumplir el ministerio, para que sus vidas fueran llenos de frutos de justicia, en el cual incluso él se pudiese gozar en el día de la venida de Cristo. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por resplandecer en nuestros corazones. Gracias por escogernos, llamarnos hacia ti, enseñarnos y darnos una misión por la cual vivir. Gracias, Señor, que cada uno respondamos con un compromiso claro y una disposición continua a hacer siempre, cada día, tu voluntad. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en este precioso capítulo del Evangelio de Marcos. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles, recordando que lo que te deleita, te dirige. Que nuestro deleite esté en Jesús. Muy buenos días.